Floricanto presenta Fundamental para tu vida, que puede cambiar y transformar tu vida. Sobre todo si es de que abres tu corazón a Jesucristo el Señor. Tú, en cuanto bautizado, tienes que reconocer que tienes una tarea, que tienes una misión. Ser, al igual que Cristo, un pastor para aquellos que te rodean. La palabra pastor ciertamente tiene que ver en todo ese contexto hebreo del cual surge de la palabra de Dios y en el ambiente del Señor Jesús. Hoy la palabra adecuada sería, por un lado, líder. Y cuando estoy hablando entonces de un líder, no me refiero solamente a un líder en el orden social, sino en este plano religioso que a mí en lo particular me llama mucho la atención y me agrada mucho el hecho de que ahora el ministerio de la palabra y del acolitado esté abierto a hombres y mujeres. Sí, porque antes estaba puesto solamente para aquellos que querían acceder al ministerio sacerdotal. Y por lo mismo se pedía que fueran varones, porque esos varones que recibían las órdenes menores, cuando se cambia el Código de Derecho Canónico, se habla de no órdenes menores, sino ministerio de la palabra y ministerio del acolitado, o ministro de la palabra y ministro del acolitado. Bueno, pues el Papa recientemente ha dicho, bueno, quitamos esto como una tarea exclusiva para aquellos que quieren acceder al ministerio sacerdotal, y esto lleva a que todo laico tenga que asumir la tarea y la convicción de que él está llamado a influir en su propia vida, en la de su familia y en la de la sociedad a través de la palabra de Dios. Bueno, y para ello yo te invito a que leamos el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, versículos del 1 al 3. Pongamos mucha atención. Hermano, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Palabra del Señor. Fíjate, querido amigo, que cuando escuchamos la palabra del Señor, claro que este texto se refiere directamente al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Sin embargo, dado que a través del bautismo tú y yo tenemos que asemejarnos al Señor Jesús, podemos apropiarnos de algunas de estas palabras para poder comprender de qué manera podemos realizar nuestra vida. Jesús es Dios, pero es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en su humanidad, tú y yo podemos aprender cómo ser mejores personas. Y hoy yo te pongo un reto: ser un líder ante ti, ante los demás, dentro de la iglesia católica. Bueno, lo primero que nosotros vemos en el texto, ciertamente habla del sacerdocio. Nosotros lo extenderíamos diciendo del sacerdocio común de los fieles. Pero utilizando estos términos, pastor y líder, pastor para los tiempos del Señor Jesucristo y líder en nuestros tiempos, cuando nos hemos dejado impactar por la presencia, por la persona del Señor Jesús, pues entonces entendemos, en primer lugar, que Dios nos ha llamado a la existencia y tiene para cada uno de nosotros una tarea. Y la tarea del cristiano es construir el reino de Dios. Por lo mismo, entonces, tendríamos que estoy apelando definitivamente a la dimensión de la fe. El líder cristiano es alguien que está abierto hacia el Señor, hacia Dios, con una profunda espiritualidad. Y cuando hablo del líder cristiano, estoy hablando del hombre y de la mujer, que en cuanto bautizados
volvemos nuestra mirada hacia Dios y le decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Para qué me has dado este don? El don de la vida. Y por lo mismo, entonces, como una primera característica, diríamos, es una persona de fe. El líder cristiano es una persona de fe. En segundo lugar, es alguien que se conoce a sí mismo. Es alguien que se reconoce limitado y entiende que el proyecto de Dios es mucho más grande que el propio proyecto que uno pueda tener. Pero porque tiene fe, porque es humilde, porque es limitado, entonces acude a aquel que es la fuente de la salvación, aquel que le ha llamado. El líder es un hombre de fe, un hombre que se conoce a sí mismo y es un hombre de oración. Es el Señor Jesús, el líder por antonomasia, el que dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y por lo mismo, entonces, también encontramos una característica más: ser y hacernos servidores de los demás. Encontramos en el texto cómo se nos dice que el sumo sacerdote ha sido constituido para intervenir en favor de la humanidad, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. De esta manera, el líder cristiano aprende también a ofrecer la vida por los demás. Unidos a Cristo, ofrecemos nuestra vida porque el mundo sea mejor. Con ello alcanzamos la propia salvación, pero también la salvación de la familia y del mundo. Y con ello no solamente yo me estoy esforzando en ser mejor, sino ayudar a que otros también sean mejores. Eso se llama construir el reino de Dios. El líder, por lo mismo, tiene sentido, un sentido en su vida. Ninguno de nosotros estamos aquí por un mero accidente. Dios tiene un plan cuando te ha llamado a ti a la vida, y es un plan de amor para ti. Necesitamos hacer silencio, volver la mirada hacia Dios para descubrir qué es lo que Dios quiere de ti. Y en esto, definitivamente, mira, ahí está el casado, el soltero, el enfermo, el profesionista, el campesino, el obrero. Es de que el plan de Dios no está en función a las muchas capacidades o a las muchas habilidades o conocimientos o recursos económicos que yo tengo, no. Sino está en la medida en que yo me dejo amar por Dios y descubro lo que Él quiere y pide para mí. Y entonces, pues el líder cristiano, ya vuelvo a retomar, es alguien que tiene fe, se conoce a sí mismo, se pone al servicio de los demás y es humilde. Y encuentra el sentido de su vida en agradar a Dios en todo lo que hace. Querido amigo, yo hoy te reto a que verdaderamente seas un líder en el Señor, que tengas la conciencia que tu estilo de vida influye para que tú seas una persona mejor y feliz, pero influye para que tú hagas también tu ambiente mejor. Influye para que en todo busques en hacer la voluntad de Dios. El modelo para cada uno de nosotros es Cristo. Lo hemos escuchado. Él se ofrece por la humanidad entera. Él se conoce a sí mismo y abierto a Dios nos ama a todos. Pues hoy cada uno, podríamos decir, en este modelo que es Cristo, tenemos que saber aprender a ser resistentes ante los problemas y las adversidades, resilientes, es decir, capaces de transformar las cosas negativas para que el mundo sea mejor. Y tenemos que ser también perseverantes para que la obra de Dios se realice en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Permíteme ponerte como ejemplo. Hay tantos santos que yo podría ponerte como ejemplo, pero quisiera mencionar, por ejemplo, a Juan Pablo II. Juan Pablo II le tocó vivir situaciones muy difíciles,
yo me atrevería a decir peores todavía que la del COVID que hoy estamos viviendo, porque a él le tocó que su país fuera invadido por los nazis primero y luego estuviera bajo el dominio de los comunistas de Rusia. Le tocó vivir y tener esa resistencia interior para no dejarse guiar por el ateísmo que se pretendía implantar en Polonia. Y al mismo tiempo fue resiliente. No se dio por vencido, no se acomodó al sistema, se mantuvo firme en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y ciertamente fue perseverante. Tan perseverante que a lo largo de su vida, a pesar de que queda huérfano desde pequeño, a pesar de que fue perseguido por los nazis, que se pretendió llevarlo también a él a la guerra o tomarlo prisionero y llevarlo quizás a un campo de concentración, perseveró en su fe. En su caso, ciertamente, él se hizo sacerdote. Y como sacerdote, amó a Cristo y amó a su feligresía. Llamado a ser obispo y cardenal en Polonia, desde ahí fue llamado a ser sumo pontífice. Y muchos de los que hoy vivimos todavía, él murió en el 2005, lo conocimos. Y encontramos en él un pastor, un líder extraordinario para nuestros tiempos y para los tiempos por venir. Querido amigo, yo te invito a que seas líder al estilo de Cristo. Un hombre o una mujer de fe, un hombre que está dispuesto a servir, una persona que está dispuesta a servir, una persona que es humilde, una persona que está abierto a los demás y que tiene como modelo a Cristo el Señor. Pongamos en actividad nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos. Tengamos esos hábitos que nos ayuden a dar gloria a Dios. Seamos, pues, definitivamente líderes al estilo del Señor Jesús, amando a Dios y amando al hombre, sirviendo a Dios, sirviendo al hombre, dejándonos amar por Dios para amar en Él a la iglesia, a la humanidad, a la familia, al mundo entero. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Yo te invito, querido amigo, a que le des like a estos programas que estamos haciendo. En la medida en que tengamos más seguidores, YouTube nos va a dar la oportunidad a que nuestras transmisiones sean en vivo. Comparte este video y ayúdame con tus sugerencias para que el servicio que yo pueda darte sea cada vez mejor. ¿Tienes alguna inquietud? ¿Tienes alguna pregunta? Envíamela. Si es posible, esos temas, los que tú me preguntes, los trataremos en estas pequeñas cápsulas del amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén. Florica.